tu primera empresa siempre va a ser tu familia. No el segundo lugar o tercer lugar, no, tu primera empresa es tu familia. Si entiendes este principio, tu vida cambia, los negocios cambian. Mira, en primer lugar, acuérdense de una frase. Y esto es importante para todos porque toda aquella persona que quiera escalar en el mundo de ventas, tú puedes vender lo que tú quieras. Y siempre se puede construir resultados y éxito en este campo, independientemente de negocio. Pero como tú bien lo habías dicho, Carlos, el sector inmobiliario, más allá de ser hoy en día una tendencia, él aporta al estrellato, él aporta al éxito y sobre todo el éxito económico también. Pero hay una realidad, y acuérdense siempre de esta frase: es más fácil vender caro que vender barato. Y les voy a explicar por qué. Y les voy a decir por muchas razones. Número uno, porque cuando alguien invierte en algo costoso, no te pelea tanto el precio, te pelea el valor, te pelea la visión, te pelea la expectativa, te pelea esa exclusividad, te pelea, o sea, quiere que le demuestres que eso puede ser y va a ser una realidad. Pero alguien que paga barato te puede reclamar hasta 10 soles. ¿Cierto o no? Sí. Nunca han tomado un taxi cuando existían los taxis de la calle, que aún existe el taxi de la calle, te decía 10 soles y tú tratabas de bajárselo hasta 9, sí, o hasta 8. Perfecto, ¿cierto, no? Mira cómo es Latinoamérica, que inclusive en otros continentes eso no existe, pero en Latinoamérica las aplicaciones de taxi ahora se ponen si tú quieres bajarle el precio. Imagínate ese nivel. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que realmente los proyectos de alto valor, que tienen buenos atributos, buenos beneficios, gran visión, expectativa y muchas cosas, tienden a ser no solamente más valiosos como tal, sino que de alguna manera el esfuerzo de la venta no es tan grande. ¿Por qué? Porque alguien que invierte en un proyecto de alto nivel generalmente tiene los recursos para invertir. Con lo cual el problema no viene siendo tanto el precio, sino que el problema viene siendo más que todo la visión del proyecto, los recursos con los que va a tener, los atributos, las amenidades, los beneficios, el valor que al final yo voy a obtener. Entonces, en ese sentido, Carlos, es un mito mental que generalmente la mayoría tenemos porque asociamos a lo que estoy vendiendo a mi propia economía o lo asociamos a mi propio entorno. Entonces, yo no crecí en una familia de ricos y esto se los digo con toda franqueza. Yo no crecí en una familia de ricos, yo crecí en una familia de clase media, baja, que en el camino fuimos avanzando, pero yo pensaba, yo asumía, yo decía, wow, qué lindo, esa casa de $1 millón, qué lindo, esa casa de $500,000, esto, ¿quién lo puede comprar? Claro, yo me preguntaba, ¿quién lo puede comprar? Porque yo decía, claro, porque yo miraba mi situación, yo miraba mi propio entorno, yo miraba lo que yo tenía a mi alrededor y no era posible para mí, y ni siquiera en su momento fue un sueño para mí. Pero cuando tú te empiezas a rodear de personas que tienen ese éxito, que generan esa capacidad de dinero, que invierten en ese tipo de propiedades o de inversiones como tal, te empiezas a dar cuenta de que sí es posible. Y les puedo asegurar algo, y probablemente a todos nos ha pasado, que en algún momento de nuestra vida, cuando has vendido algo que realmente es costoso o tiene un valor bien alto, y lo has logrado vender, tú dices, wow, sí es posible. Imagínate si eso se multiplicara por 1000 personas, por 100 personas. La historia de cada uno de nosotros cambiaría. Entonces recuerden algo, cuando tú vendes, no vendes un precio, no vendes un precio, vendes un proyecto de vida. Y te voy a decir algo con todo mi cariño, que eso tuvo que romper algo acá. Cuando tú vendes un proyecto de vida, el precio queda de lado. Porque cuando alguien quiere algo con todo su corazón, hace lo necesario para conseguirlo. ¿Es cierto o no es cierto? Así es. Es cierto. Entonces, a partir de ahora, cuando salgan a vender, no vendan lotes, no vendan casas, no vendas terrenos, no vendas urbanización. Vende un proyecto de vida para la gente. Porque la gente está dispuesta a meterse la mano en el bolsillo cuando compra algo que puede perdurar por muchos años y cambiar su propia historia. Esa es la realidad. Mucha gente que se compra un Mercedes, un Ferrari, un Aston Martin, un carro de alto nivel, de alta gama, de alto lujo, no necesariamente lo hace por el auto. No necesariamente lo hace por la calidad del vehículo, o el motor, o la capacidad del vehículo. ¿Sabes también por qué lo hace? Para demostrarse a sí mismo que es capaz de lograr ese sueño, de lograr invertir en algo así, de sentirse reconocido por algo, de sentirse especial por algo. Entonces, eso es lo que tenemos que vender.
Tienes que venderle aspiración a la gente. Y para terminar con esto, Carlos, yo aprendí una lección de uno de los grandes mentores de las ventas en el mundo, que en algún momento en mi vida tuve la oportunidad de hablar con él. Y me dijo: Daniel, si tú vendes proyectos, tecnología, servicios o realmente algo de muy alto valor, despierta la imaginación. Acuérdate siempre de eso, porque tu misión frente a un cliente es despertar su imaginación. Si tienes la capacidad de despertar la imaginación en alguien, porque probablemente estás vendiendo un proyecto que aún está en proceso de obras, de construcción, de desarrollo, y probablemente todavía no lo veo todo desarrollado. Perfecto. Pero mi trabajo es despertar la imaginación. Y todos mis argumentos, y toda la negociación, y todo lo que en lo que yo me concentro en esa mesa de negociación, en esa llamada, en esa reunión, es enfocada ¿en qué? En despertar la imaginación. Créeme que eso va a cambiar tu historia para siempre. Y el precio va a ser la objeción que menos te van a dar. Esa es una respuesta que quería dar. Excelente. El día de hoy, debido a que ¿cuántos todavía no están en el sector inmobiliario o no venden? ¿Todos venden en el sector inmobiliario? ¿Quién no? ¿Quién es nuevo? ¿Viene por primera vez? ¿Quién viene por primera vez y todavía no invierte en bienes raíces? Todavía no viene. Muy bien. Otra pregunta sería, ¿por qué uno debería invertir en bienes raíces? Mencionaba una parte de mi historia que yo no veía cosas tangibles. Hoy logré hacer varias adquisiciones a través de un leasing, que es una estrategia de comprar propiedades. El desconocimiento es una debilidad. Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira, porque no conozco. Y recordemos algo, muchos de nosotros somos ignorantes en varias cosas que desconocemos. Ser ignorante, dice, es aquel que desconoce algo, ¿ok? No se ofendan. Entonces, cuando nosotros desconocemos cómo funciona una estructura, una finanza, o cómo adquirir a través de apalancamiento, cometemos muchos errores, ¿ok? Y hay muchas modalidades financieras de adquirir un carro, de adquirir una propiedad, pero muchas de ellas te llevan a una deuda abismal que vas a tener que pagar por durante 20, 30, 50 años de tu vida. ¿Quién quiere estar endeudado 50 años? Nadie, ¿cierto? Entonces, ¿qué es Invictus? Invictus empezó a trabajar, entendió dos cosas. No todos están aptos para comprar propiedades. Hay que crear, formarlos. Entonces, como yo entendí que hay mucha gente en el Perú, el 75% de la población son informales. Entonces yo dije algo. Yo tengo que crear nuevos clientes. Hacer que el sector inmobiliario se vuelva una tendencia y que sea al alcance de la población del ciudadano tradicional. Entonces, cuando tú creas un cliente, normalmente una empresa que tiene que hacer, generar clientes, retener clientes, crear clientes y mantener los clientes. ¿Me estoy dejando entender? Si una empresa no logra esto, pues vas a tener clientes. Hay muchas empresas que se dedican a vender una sola vez y venden por vender. Y el cliente, cuando compra un producto y siente que lo estafaste, que no cumpliste con la expectativa que él tuvo, ¿te volverá a comprar? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creamos un producto o le damos un servicio de calidad para que el cliente, cuando compre el servicio o el producto o la propiedad, diga, esto es más de lo que me ofrecieron? Si a ti te dan un producto y te dicen que ese producto, por ejemplo, hablemos de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Una propiedad inmueble, al iniciar y al ser una tierra vacía, tiene un valor. Pero esa misma propiedad, al avanzar la documentación, los procesos y hacerle obras como una piscina, una pista, jardines, luz y agua, ¿tendrá el mismo valor? Esta misma propiedad que antes tenía un valor, por ejemplo, de $100 por metro cuadrado, al adquirir nuevos cambios, al sufrir un cambio, una deformación de crecimiento, esa propiedad que antes valía $100 por metro cuadrado, ¿cuánto valdrá ahora? $200. Inmediatamente la inversión inmobiliaria te da una rentabilidad del 100%. Y eso no puede estar, y puede que eso pase en un mes, como puede pasar en 5 años, dependiendo del desarrollador.
¿Cuál es el temor que tienen mayormente una persona que quiere comprar una propiedad? Que no se cumplan las promesas, de todas maneras. Número uno, que no se cumplan las promesas, que no hay avances de obra, sin duda. Pero sobre todo, el mayor temor que tiene un cliente, y esto lo aprendí en el mundo de ventas, es el miedo a equivocarse. Es decir, saber que invertí en algo que pude haber invertido en otro lado, que eso se le llama costo de oportunidad, y que probablemente para mi vida hubiera sido mejor. Entonces, ¿cómo yo reduzco ese miedo a equivocarse? Demostrándole a través de la buena documentación, la visión del negocio, de la inmobiliaria, de los líderes, de la experiencia, de las amenidades, de los atributos, de muchas cosas, yo puedo ir reduciendo ese miedo a la equivocación. Es decir, bajo el riesgo y aumento el valor y la percepción. Pero es cierto, las personas tienen miedo a pagar por algo que al final no supere sus propias expectativas. Pero como dice Carlos, mal o bien, el día de hoy es una oportunidad muy grande entrar en el sector inmobiliario. De todas maneras. Y se los digo así. A través del sector inmobiliario puedes capitalizarte mucho más rápido, sin duda. O sea, puedes generar mayor flujo de ingresos a tu bolsillo. Número 2, aprendes de cómo funciona el sector, lo cual te da el conocimiento, como le decía Carlos, que para ti va a ser necesario para tu propia vida. Porque de todas maneras, cuando tú entras en el sector inmobiliario, aprendes tanto que tú misma y tú mismo terminas invirtiendo dentro del sector inmobiliario e inclusive dentro de tus propios proyectos. E inclusive el poder que hay en esto es que cuando tú te involucras dentro del sector inmobiliario, empiezas a conocer gente que está dentro de ¿dónde? Del sector inmobiliario, y empiezas a conocer personas que están en ese entorno, y tu comunidad y tus relaciones se concentran en eso, con lo cual empiezas a obtener nuevas oportunidades, y esas oportunidades van haciendo que tú económicamente vayas creciendo y vayas adquiriendo nuevos activos. Por eso creo que, Carlos, te voy a hacer una gran pregunta después de este espacio, que es el tema del activo inmobiliario financiero. Y por qué Invictus también es una puerta muy grande para cada uno de nosotros como una oportunidad para ofrecer activos también inmobiliarios financieros. Esa es una palabra bien interesante que quiero que se toque entonces. Realmente yo les digo algo, todos podemos dedicarnos a diferentes cosas en nuestra vida, es natural. Yo puedo estar en el sector inmobiliario, al igual estoy en el sector de educación, pero también tengo sueños paralelos y tengo otras oportunidades y tengo otros pequeños negocios y también tengo el sueño de vender otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo soy amante de los relojes, un sueño que tengo es distribuir y vender relojes de alta gama. Sí, sé que el sector inmobiliario es una puerta más grande económicamente hablando, pero también es un negocio en el que quiero apostar y también está bien. Entonces, independientemente de lo que hagamos, toda persona que realmente quiera escalar económicamente, quiera desarrollar nuevas habilidades y sin duda quiera empezar a adquirir activos financieros e inmobiliarios, tiene que entrar en el sector inmobiliario. Y vender y aprender a venderlos, sin duda te da mucho nivel de conocimiento para que protejas tu vida. Porque no hay, esto ya se lo he dicho, no hay mejor seguro de vida, más allá de las compañías de seguro, que espero que esto no salga ni lo vean, pero no hay mejor seguro de vida que tener una propiedad, que tener un terreno, que tener una tierra, que tener, me dejo entender, un mejor seguro de vida. Esa es la verdad. Es un respaldo inmobiliario. Es un respaldo. Así es. Es un activo. En Europa se mide el éxito no por el dinero que tienes, sino cuántas propiedades tienes, qué tipo de propiedades tienes. A eso le llaman activos. Por eso la pregunta que me hacías... De hecho, los bancos, en los bancos, ¿cuál es el principal aval de un banco? La propiedad. No es solamente tu mamá, tu papá, tu esposo o tu esposa. O sea, el principal aval de un banco, ¿cuál es? Las propiedades, los activos. Y eso trae de moda a un negocio que se ha vuelto muy famoso, que es el crédito hipotecario, ¿no? Ya los bancos eran los primeros que empiezan a dar este crédito hipotecario, pero recuerden que una de las crisis más grandes que hubo en el año 2008 fue provocado por el crédito hipotecario, por el mal manejo financiero de los bancos. No sé si sabías este tema. En el año 2008, muchos bancos, como Lehman Brothers, quebraron debido a los muchos créditos hipotecarios que se les daba a personas que no podían pagar ese crédito.
Había un producto financiero llamado bono de deuda que se vendía, que entraban a la bolsa como un producto financiero y que en poco tiempo generó una quiebra grande que mucha gente salió perjudicada. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado con el crédito hipotecario porque podrían perder sus propiedades. Es una buena oportunidad de generar una utilidad, un ingreso para hacer un negocio. Pero si no tienes un buen plan de negocio, podrías perder tu propiedad. ¿Estamos? Aquí estamos para ayudarles a crear activos. Vamos a ese punto que me decías que es un activo financiero. Sí. ¿Y por qué Invictus no vende lotes, sino vende activos financieros? Muchos de ustedes conocen proyectos y empresas que se dedican a hacer desarrollos inmobiliarios que venden lotes. ¿Ok? Venden lotes y muchos de ellos te ofrecen con pista, vereda, servicios, agua y un clubhouse, pequeño clubhouse. Algunos no tienen clubhouse. He visto varios desarrollos que no tienen ni siquiera clubhouse. Entonces, hay una probabilidad de que ese proyecto tarde entre 5, 10 y hasta 20 años en que se pueda poblar y tenga resultado. Pero Perú es uno de los países con mayor demanda de turismo. Que no lo estemos aprovechando no significa de que no sea un potencial de turismo. Voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, hablo mucho de México, porque México es un país que ha crecido mucho en turismo. Recibe más de 40 millones de turistas anuales. Y hay un solo hotel, llamado el Hotel Xcaret, que tiene varios parques temáticos. Es un hotel resort que recibe más de 10 millones de turistas al año. Que están generando más de $1.000 millones en ingresos, solamente ingreso al parque, sin contar los ingresos a las noches de hotel, estadías vacacionales. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque la empresa recibe dinero mensualmente, diariamente, anualmente y paga utilidades muy altas, con una utilidad y ha generado más de 2.500 puestos de empleo, directos y muchos otros indirectos. Yo entendí algo, cuando estuve en El Salvador y estuve en la reunión con Nayib Bukele y otros empresarios, se entendió que desarrollo no es solamente crear desarrollos inmobiliarios y vender lotes, sino crear que cada una de las personas que hacen parte del negocio generen ingresos, utilidades, ¿ok? Que tu inversión tenga un ROI de una rentabilidad promedio de entre el 10 y el 30% de utilidades anuales. Cuando tú compras una propiedad en Miraflores o San Borja, te va a costar de $200.000 para arriba. Esta propiedad, si tú la alquilas, van a pagar un promedio de $1.000, máximo $2.000. Eso significa que tu tasa de retorno anual es del 6 y el 12%. Entonces, ¿sería un negocio? Es un negocio que le da liquidez y estabilidad a los propietarios porque reciben un ingreso mensual. Le da soltura y ellos se sienten felices. Pero tu retorno de inversión lo vas a ver en 10 años, en 20 años, 30 años, 40 años. Entonces, tenemos que ser inteligentes y una de las especialidades que tengo son finanzas. Tuve la oportunidad de trabajar en proyectos de innovación y justamente es eso. Un activo tiene que encontrar un problema, igual que una startup. Una startup encuentra un problema y ese problema lo convierte en una solución. ¿Qué es una solución? Google, Facebook, Amazon, Uber, InDrive, otros aplicativos que crearon un producto, que lo crearon una vez y se vende para siempre. ¿Se acuerdan de Angry Birds? Sí. Un jueguito que disparabas bolitas. De los pajaritos. De los pajaritos. Sí. Al principio entró como algo bonito, gracioso, pero la compañía ganó más de $2.000 millones porque cada persona que descargaba ese juego le estaba generando $10 o $100 a la compañía. ¿Y quién le pagaba? Las empresas que le daban anuncios que salían ahí. Entonces, ellos invirtieron solamente $10.000 para crear el videojuego y ganaron $2.000 millones. ¿Por qué? Porque crearon un activo que le genera utilidad cada vez que la gente descarga el juego y lo juega. No sé si me dejo entender. En el turismo existe una viabilidad de negocio con una rentabilidad muy atractiva. Y el Perú tiene una gran potencia, un potencial increíble para crecer en ese negocio. Y una de las déficits más grandes que tiene Cusco es que, por ejemplo, en un evento que ellos tienen llamado el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, no hay hotel cuando te vas a hospedar. Cajamarca, cuando es carnavales, no hay dónde quedarte, terminan acampando en carpas. Me acuerdo que hacían en los pampones, ponían carpas y te alquilaban las carpas. Entonces, uno que quiere ser turista, que es turista y tiene dinero, ¿querrá dormir en una carpa? Obviamente
que no, quiere vivir una experiencia agradable, de lujo, pero no la estamos creando. Los hoteles más reconocidos, famosos, Hilton, Marriott, Decameron, Rústica, pero no es nada comparado a lo que México está apuntando, que es el sector turismo. Pero muchas veces el desconocimiento nos hace ignorantes y creemos que el negocio es el mismo de antes, ¿no? Comprar lote y venderlo. ¿Por qué? Compro un lote a 5 soles el metro cuadrado en Chancay, en Huacho, por ahí, y lo vendo a $100, a $200. Y lo veo negocio porque lo gano rápido y roto y hago 5 o 4 proyectos a la vez. Vendo lotes, le hago pista, veredas y pórtico y chao. 10 años. ¿Tendrá plusvalía? No. O sea, sí, pero es muy a largo plazo. Muy a largo plazo. 10 años. No es un negocio para que a corto tengas plazo. un retorno de inversión. Claro, no es un negocio al corto plazo o al mediano plazo, es un negocio al muy largo plazo. Pero cuando inviertes en un activo financiero, en una zona que tenga turismo, que tenga demanda de ingresos, como Airbnb, que genera miles y millones de dólares por renta compartida, por habitaciones de una noche, hay gente que gana mucho dinero ahí. En las principales localidades de turismo, por ejemplo, son lugares como la selva, lugares que tienen río, cataratas, playa, donde hay sol todo el año, pero con una temática diferente entre lujo y naturaleza, que se volvieron las tendencias más fuertes en Colombia. Colombia, Armenia, que es un lugar donde vamos a viajar y donde estamos desarrollando nuestro nuevo proyecto. Armenia es un lugar que recibió 2,5 millones de turistas en el año pasado. ¿Sabes cuánto recibió Perú, todo el Perú en turismo? 3 millones de turistas. Cuando una provincia, una sola provincia de Colombia recibió 2 millones. El Perú no está invirtiendo en turismo, no está generando ese impacto en el mundo, y a pesar que somos en gastronomía, en turismo, en agricultura, tenemos todo, pero no estamos generando ingresos. ¿Por qué? ¿Qué te viene a la mente? ¿Por qué no estamos creciendo? Como tú dices, en parte es por el desconocimiento de la gente, el miedo de muchos inversionistas, y sobre todo yo lo veo así porque justamente ahora lo hablábamos con Carlos, y en verdad yo veo mucha gente desarrollando proyectos, eso es cierto, nosotros nos llegan un montón de oportunidades con eso, desarrollando proyectos porque creen, como tú bien lo decías, Carlos, agarran un espacio de tierra, captan el terreno, lo lotizan y venden el pedazo de tierra, lotizado. Pero al final, ¿tiene proyección? No necesariamente tiene proyección, ¿no? Entonces, cuando tú realmente inviertes, o yo lo veo así desde mi punto de vista, y eso es algo que yo valoro mucho del Grupo Invictus, valoro mucho de Carlos y sus socios y sus aliados, es que realmente tienen la visión de desarrollar proyectos que se convierta en un activo financiero importante para cada uno y para los clientes en sí mismos, no solamente para aquellos que se sumen a colocar y a vender y a ofrecer este tipo de proyectos, es la posibilidad de utilizar esto y en lugares que realmente tienen alta proyección de crecimiento, como la parte turística. Y eso es algo que ya hemos venido conversando un poquito, porque realmente es algo que a mí me enamoró del sistema Invictus y del proyecto. Yo que he visto muchos proyectos, en Huacho también, que he visto muchos proyectos, por ejemplo, la última vez no voy a mentir, vi un proyecto en Huacho de 21,000 lotes. Un solo proyecto, 21,000 lotes. O sea, yo me quedé loco, o sea, yo dije, y yo dije, wow. O sea, en primer lugar, ese proyecto, claro, lo venden súper económico, entonces la gente se emociona y compra y paga, pero ¿para qué ese desarrollo inmobiliario? Al precio que están vendiendo, esos 21,000 lotes puedan convertirse en una gran urbanización, porque incluso yo le pregunté, mira, esto fue muy gracioso y perdóname que te lo diga, pero ahí te das cuenta que te quieren vender lo que te quieren vender y la gente por desconocimiento, porque el vendedor que no sabe vender eso, miren lo que me dio, o sea, yo le dije, ¿y qué amenidades va a tener el proyecto? No, mira, vamos a poner una piscina cerca del pórtico de ingresos. Le digo, sí, pero el cliente 21,000 que esté a 10 kilómetros, él va a ser beneficioso, o sea, que va a tener que tomar sollos para ir a la piscina. O sea, entonces,
Yo soy muy partidario de esto, pero ahí te estás dando cuenta de que posiblemente para alguien que haya tenido una invasión, que probablemente no tenía un lugar fijo con un techito, ya está bien. Pero realmente, ¿cuál es la proyección de ese proyecto? Entonces, es diferente lo que ha puesto Invictus, es diferente un proyecto que impulse el turismo, que impulse la exclusividad. La última vez alguien me decía, oye Daniel, pero para que mi proyecto se vuelva exclusivo, yo tengo que crear mi proyecto en una zona exclusiva. Yo le dije, no, ese es un error. Algo no se vuelve exclusivo porque estés dentro de la zona exclusiva. Algo se vuelve exclusivo por cómo lo desarrolles, por la calidad de gente que esté ahí, por las amenidades que tenga, la forma, o sea, tú puedes convertir un espacio donde en cualquier lugar no haya nada, puedes convertir eso en un lugar exclusivo. Y lo bonito de eso es que atraes mejor público, atraes más cosas, atraes más gente, atraes más inversión, Es lo que comenté, Dubái, ¿de dónde nació Dubái? Un desierto. De un desierto. Las Vegas, ¿de dónde nació? Desierto. De un desierto. ¿Asia qué era? Un desierto prácticamente. Entonces te das cuenta que muchas veces lo que tú crees que no... Voy a contarlo con un caso muy sencillo. Mi familia hace muchos años, en algún momento de la oportunidad, tomaron un proyecto en el año... No, para 1980, imagínate. Yo ni siquiera había nacido. Entonces, para ese año, tomaron un espacio de tierra en una playa muy conocida. Un espacio de tierra, 700 metros cuadrados. No valía nada. No valía absolutamente nada. Hoy, ese lugar que tenemos, ese lugar vale $700,000. Y antes, me acuerdo hace muchos años, quisieron venderlo en $20,000 y nadie se los quería comprar. Hoy hay compradores, incluso hasta constructoras, que quieren pagar por ese espacio $700,000. Entonces ahí se genera una plusvalía gigante. ¿Por qué? Porque el lugar creció, muchas cosas nacieron ahí, se volvió un lugar de alta tendencia, de alta atracción turística. Entonces se convirtió en un balneario completamente exclusivo y altamente turístico. Y ahí, válido lo que Carlos dice. Desde que se impulsó el turismo en esa playa, el precio pasó de 30,000 a 700,000. Entonces yo me quedé loco, ¿no? Entonces, ¿cómo puede cambiar algo tan radicalmente solamente por impulso hacia el turismo? Así es. El turismo, señores, en el país representa un alto grado del PBI, el Producto Interno Bruto. Pero algo que impacta es cómo otros países están aprovechando esto a su favor. La pregunta es, ¿cuánto tú estás generándote o beneficiándote de esto? ¿Cuánto? Si hoy tú no te subes al bus, si no te subes al tren del éxito y aprendes o descubres o buscas más información al respecto o inviertes de una vez ya ahí, pues el tiempo va a pasar. Yo le decía a mi equipo, a mis socios, que en estos años el sector inmobiliario va a tener un crecimiento tan grande en el país como en ningún país en el mundo.